El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Saludos cordiales para todos, 6 de la mañana con 27 minutos. Mucho para comentar, tenemos un interesante programa con entrevistas. En minutos estaremos enlazados con Jaco Pérez Guartambel, prefecto de Azuay, y después con el doctor Ramiro Aguilar Torres. Contamos con su generosa sintonía. Muchas gracias de antemano por todos los mensajes que recibimos desde los internautas que están conectados a nuestra transmisión del Facebook Live, aquí en el Ecuador, dentro de nuestro país y también alrededor del mundo. Así que les abrazo, de verdad les abrazo a la distancia. Ruédeme, por favor, DJ, esas imágenes, porque de verdad que no terminamos de entender. Ya no hay forma, no hay manera. Ayer comenzaron a aplicarse las nuevas regulaciones asociadas al uso de los salvoconductos. Sabemos que 200 y pico de conductores fueron sancionados por incumplir justamente con el uso adecuado del salvoconducto. Y ustedes van a apreciar en este momento en imágenes que estamos proyectando para quienes nos siguen a través de la transmisión de Facebook Live, imágenes del tremendo tráfico que se pudo captar ayer en un sector de la capital de la República. Miren ustedes, a la salida de los túneles que conectan el norte con el centro y posteriormente el sur de la ciudad, los túneles de San Juan, San Roque y San Diego. Tremendo tráfico. Yo pregunto frente a esto, insisto, y vuelvo a separar, lo he hecho toda la semana, y ojalá que se entienda y que quede claro. No pretendo cuestionar de modo alguno la situación de aquellos que necesitan, obviamente, salir para tratar de obtener algo de dinero y comprar por lo menos un pan para llevar a su mesa. Pero yo me pregunto si esta cantidad de tráfico se justifica en las condiciones actuales. Sí, necesitamos volver a generar actividades productivas. Por supuesto, han sido 5 semanas consecutivas. El país no aguanta, y es verdad. Pero en este momento estamos peligrosamente provocando que haya mayores dificultades en la capital. Miren ustedes esas imágenes, captadas con las cámaras de seguridad del sistema ECU 911. Como un día normal, como un día cualquiera, el tráfico lento, las filas de vehículos enormes que tenemos en el distrito metropolitano. Gracias, DJ. Esto les muestro porque es lo que está pasando, es lo que está ocurriendo. Ciertamente hay una actitud de relajamiento en prácticamente todo el país, en unas ciudades más que en otras, en unos sectores más que otros. Insisto, tratemos de separar las cosas, pero por favor, no perdamos de vista la situación de emergencia que estamos justamente viviendo en la República. Si hoy empezamos a salir, evidentemente por la desesperación de empezar a generar actividad productiva y empezamos a pasarnos por encima de las regulaciones, mañana es muy probable que tengamos mayores dificultades y que otra vez comencemos con el aislamiento. Las cifras de Pichincha y particularmente de Quito no son un chiste, son peligrosas. No hemos llegado felizmente, en el caso de Quito y de Pichincha, a la situación de la provincia del Guayas. En Guayas hubo un relajamiento, pero total, además de decisiones desatinadas de las autoridades. Yo discrepo con aquellos que solamente le echan la culpa a los ciudadanos. Y creo que también este tipo de escenas que acabamos de ver tienen que ver con lo errático de ciertos mensajes generados por las autoridades. Lo que ocurrió con el anuncio inicial del plan piloto para el sector de la construcción, que me parece a mí no fue lo suficientemente explicado, tanto así que al mediodía del domingo la ministra de Gobierno tuvo que explicar en su cuenta Twitter que no se va a generar ningún tipo de retorno parcial a las actividades de la construcción esta semana, sino que esta semana se iba a diseñar el protocolo justamente para aquello. Ayer se hicieron anuncios en el sentido de que ya se ha pedido al Consejo de la Judicatura el diseño de los correspondientes protocolos para el retorno paulatino y parcial de ciertas actividades de la Administración de Justicia, priorizando aquellas que permitan el uso de medios telemáticos, de medios electrónicos. Pero, insisto, estos mensajes tienen que ser lo suficientemente claros para evitar el relajamiento. Ayer me encontré a la salida de la radio y en dirección hacia el norte, me encontré con 3 controles, al menos en mi ruta me pararon en 3 ocasiones, 3 controles, lo cual está bien, porque en días anteriores resulta que en las 5 semanas precedentes a esta, en la ruta que personalmente yo sigo, no encontré controles. Ayer sí encontré en la misma ruta 3 controles, lo cual es correcto, así tiene que ser. Y los ciudadanos también tenemos que aprender a respetar lo que dice la autoridad. Yo no concibo
todos los días uno se encuentra con unas colas impresionantes en las afueras de los supermercados. Una cosa de locos. Todos los días. No hay día en el que no haya colas de personas esperando para ingresar a los supermercados. A todos. A todos. A los más grandes y también a las cadenas más chicas. Todos los días. Cuidémonos, por favor. O sea, creo que si no hay razón para salir, tratemos de quedarnos en la casa. Yo entiendo, insisto, que cada situación es distinta, que hay gente que necesita salir por su propia situación económica. Eso, digamos, hay que discutirlo y es entendible, pero hay gente que procura salir porque quiere, salen a trotar, salen a pasear al perro. Complicado, realmente complicado. Quiero comentar rápidamente un tema que ayer fue muy polémico. Las declaraciones de la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, Cintia Viteri Jiménez, brindadas a un medio de comunicación internacional y también a la cadena de televisión Ecuavisa. Diario El Universo recoge justamente aquello con el siguiente titular: fue como si nos hubieran atacado desde el aire como en Hiroshima. Así calificó Cintia Viteri el impacto del coronavirus COVID-19 en Guayaquil. Una bomba inesperada en una ciudad pacífica, así calificó Cintia Viteri el impacto del COVID-19 en Guayaquil. En una entrevista con el medio británico The Guardian, Viteri contó el impacto del virus en la ciudad. El medio inglés dice que la alcaldesa cree que en Guayaquil se han perdido miles de vidas en estos días. The Guardian llama a Guayaquil la ciudad latinoamericana golpeada con mayor dureza por el coronavirus. Es como si hubiéramos sido atacados desde el aire como en Hiroshima, se citó Viteri en el medio, que afirma que la escala de la tragedia en Guayaquil permanece aún incierta, a pesar de que pocos dudan que el número de muertos excede de lejos las estadísticas oficiales que informa el gobierno ecuatoriano. Este tema ayer, en nuestra transmisión de Suma al Día, por la fanpage de Primera Plana, lo comentamos junto a los colegas José Antonio Sánchez y Carolina Mela. Hoy traslado este comentario a estos micrófonos de A Primera Hora por la señal de Majestad Radio. La comparación que hace la alcaldesa Cintia Viteri es totalmente desproporcionada, pero completamente desproporcionada, absolutamente desproporcionada. Si uno revisa la historia y uno analiza lo que pasó en 1945, se va a encontrar que ni de lejos el impacto de la bomba atómica lanzada por Estados Unidos sobre dos ciudades japonesas que le puso fin a la Segunda Guerra Mundial se asemeja a la tragedia que ciertamente ha vivido la ciudad de Guayaquil. Pero no perdamos de vista tanto la tragedia, pero tampoco el sentido de las proporciones. Revisemos la historia, pues, querida audiencia. La bomba nuclear, denominada o bautizada como Little Boy, fue soltada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima el lunes 6 de agosto de 1945, seguida por la detonación de la bomba Fat Man el jueves 9 de agosto sobre la ciudad de Nagasaki. Entre 105,000 y 120,000 personas murieron y 130,000 resultaron heridas. La historia señala que hacia finales de 1945, las bombas habían matado a 166,000 personas en Hiroshima y 80,000 en Nagasaki. 160,000 personas en Hiroshima, 166,000 personas en Hiroshima. No entiendo la comparación, no comprendo la comparación que ha hecho la abogada Cintia Viteri, no la comprendo. La comparación que ha hecho de la caída de la bomba atómica en Guayaquil con la presencia del COVID-19 en esa jurisdicción provincial. Por más metáfora que se haga, yo con todo respeto discrepo con algunas visiones, porque, a ver, el gobernante tiene que ser muy preciso, la autoridad tiene que ser muy precisa en el uso de las palabras, en el uso de los términos. Sé también que ayer la alcaldesa ha hecho una comparación con lo que pasa en Guayaquil, con la batalla de Termópilas, a través de la cual 300 espartanos defendieron justamente su tierra del ataque de Jerjes. ¿Ah? Esas comparaciones, de verdad, yo no las comprendo. Primero porque
por más metafórica que sea la comparación, no termina generando un mensaje lo suficientemente claro, lo suficientemente contundente sobre lo que en realidad pasa en la ciudad de Guayaquil. Retomamos la transmisión de Facebook Live. Tuvimos alguna dificultad, pero ya estamos de nuevo con la transmisión de Facebook Live. Conéctense, por favor. Muy bien, conéctense, por favor. En medio del comentario estábamos tan embalados y se cayó la transmisión, pero ya la estamos recuperando, ¿ah? Coincido con las palabras de Andrés Reliche, en el sentido de que la alcaldesa abusa de las hipérboles y raya en el tremendismo, raya realmente en el tremendismo. O sea, hay que, insisto, ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. Creo que la alcaldesa, insisto, ha cometido una serie de hierros en el curso de el manejo de esta crisis. Y en medio de la población, termina pues estando en el medio de la población que necesita mensajes mucho más claros, muchísimo más claros. Sobre todo Guayaquil, que es el epicentro de la pandemia y es la ciudad que incluso tiene más casos que países enteros a nivel planetario. De Guayaquil no es chiste, pero hacer la comparación con Hiroshima realmente no cabe. Conéctense nuevamente con la transmisión de Facebook Live, muchas gracias. Otra vez estamos acá, muy gentiles. Ya se están conectando, muy gentiles, ya se están conectando con nosotros a través de nuestra habitual transmisión del Facebook Live por las fanpages de Primera Plana y de Majestad Radio. Voy a enviar un saludo a Puerto Viejo, qué gusto, ¿ah? Me envían hasta la captura de pantalla al querido Iván Pinos, Manavita, un abrazo a la distancia. Me envía la captura de pantalla de la frecuencia de radio. Nos está escuchando en 88.5 FM estéreo. Así que saludos al querido Iván Pinos y a todo el combo que nos sintoniza ya en la ciudad de Puerto Viejo. Abrazos cordiales para nuestros oyentes. Una cosa más para ir cerrando el comentario. Tenemos, insisto, en minutos, el enlace con el prefecto de la provincia de Azuay, Yacu Pérez Guartambel. Sabemos, y ayer se hizo pública, al menos no de forma oficial, pero claro, ya apareció alguna gente a defender a la todavía autoridad. Ha trascendido que el secretario nacional de Comunicación, Gabriel Arroba, será removido de su cargo. Ha trascendido que el actual ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Andrés Michelena Ayala, volvería a liderar la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. El mensaje que yo recibí ayer, no de una fuente, de varias fuentes, fue un mensaje similar. Que la Secretaría de Comunicación de la Presidencia será absorbida por el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y que su titular, Andrés Michelena Ayala, será el ministro que se encargará justamente de manejar tanto la parte de telecomunicaciones cuanto la comunicación gubernamental y otra vez pasar a liderar los medios públicos. Es la información, entiendo yo, que estará sujeta a confirmación en el curso de la jornada del día de hoy. Ayer también se publicó esta noticia que ya se hizo viral, que el presidente Lenín Moreno le había pedido la renuncia al secretario de Comunicación Gabriel Arroba y habla de la absorción de la SECOM por parte del MINTEL, el Ministerio de Telecomunicaciones, y que Andrés Michelena será la cabeza de aquello. Y claro, algunos colegas, sobre todo de la ciudad de Guayaquil, han comenzado a viralizar mensajes de solidaridad con el funcionario. Yo sí quiero decir algo sobre este tema, obviamente estará sujeto a confirmación. Yo sí hubiese esperado que con Gabriel Arroba la visión de la comunicación gubernamental cambie. Creo que se perdió una gran oportunidad de un cambio real de la forma de comunicar a nivel gubernamental. Yo tuve, y voy a hacer una infidencia, tuve la oportunidad de conversar una sola vez con Gabriel Arroba. Una sola vez. Conversamos sobre el trabajo que hacemos en este espacio de noticias.
en una reunión en la que participaron además otras personas que fueron testigos de esa conversación con Gabriel Arroba, y nosotros expresamos en ese momento nuestra predisposición siempre a tener las puertas abiertas de este noticiero y de este espacio para las autoridades gubernamentales para que puedan informar. Pero ratificamos nuestra línea periodística y nuestra línea crítica sobre la concepción que tenemos en torno al estado de cosas, y hemos insistido que la criticidad, le insistimos en aquel momento, en ese momento, al nuevo secretario de Comunicación, en aquel momento, porque tuve la oportunidad de conversar con él al día siguiente de su posesión, de que asumió ese cargo, y le ratificamos nuestra actitud de criticidad sin que eso signifique manejar una actitud de oposición. Porque quien les habla no es opositor. Yo no soy opositor. Yo soy apenas un periodista crítico del estado de cosas. A alguna gente no le gusta esa actitud de criticidad, no le gusta que se le critique. Yo asumí que el secretario de Comunicación entendió estas palabras que le expresé, insisto, con la presencia de otras personas. Le ratifiqué, insisto, la postura de este espacio de abrir las puertas a las autoridades de gobierno, pero de seguirnos manejando aquí como nos hemos manejado a lo largo de todo el tiempo, con una absoluta transparencia, diciendo lo que pensamos, citando lo que está correcto y también criticando lo que a nuestro juicio está errado, está mal, son errores que se cometen. Yo pensé que se había entendido ese mensaje. Sin embargo, el año anterior, a lo largo de todo el año anterior, quienes hemos sido parte de este espacio de noticias, fuimos objeto de sistemáticos ataques por parte de cuentas troll en redes sociales para desprestigiar la imagen de quienes así hacemos este espacio. Pretendieron desprestigiarnos con el uso totalmente deleznable de recursos públicos para pagar allí a vendedores de humo y pretendernos desprestigiar en las redes sociales. Eso pretendieron hacernos en la administración del señor Gabriel Arroba. Durante el paso del señor Gabriel Arroba como secretario de Comunicación, e insisto, esa no es una crítica personal, sino desde el punto de vista profesional, porque Gabriel Arroba no es mi amigo, yo no lo conocía antes de conversar con él y antes de que sea secretario de Comunicación yo no tenía referencia de quién era. La única referencia que yo tuve después de que lo conocí es que Gabriel Arroba es hijo del propietario de Radio Sucre de Guayaquil, de Vicente Arroba Dito, y para de contar. Yo salí de Guayaquil en 1995, viví en Guayaquil, hice periodismo entre el 92 y el 95 hasta que vine acá a Quito. Y resulta que en la SECON, a este espacio de noticias, lo pusieron en una lista de programas a los cuales en lo posible las autoridades de gobierno no debían venir. Y a ustedes que nos siguen cada día les consta que muy rara vez nos aceptan entrevistas a autoridades de gobierno. Muy rara vez. Hace algunos meses yo publiqué en mi cuenta Twitter la lista extensa de pedidos que hicimos a autoridades de gobierno para que vengan a este espacio de noticias y que no fueron ni siquiera contestadas por un elemental sentido de cortesía por parte de ciertos directores de comunicación, algunos disque amigos, disque. Pero es en estos momentos, en estas circunstancias, cuando en realidad se conoce a la gente. Muy pocas autoridades accedieron a venir a entrevistas en este espacio. Y cito algunos ejemplos. Verónica Artola del Banco Central, que nunca se ha negado a conversar con nosotros. José de la Gasca, secretario de Anticorrupción, que nunca se ha negado a conversar con nosotros. Montserrat Kramer, ministra de Educación, que jamás se ha negado a conversar con nosotros. En su momento, Raúl Ledesma, ministro de Trabajo y luego ministro del Ambiente, que jamás se había negado a conversar con nosotros. Por citar algunos ejemplos. De autoridades que sí accedían a entrevistas con quienes hacemos este espacio. Otras, en cambio, por disposición de la Secretaría de Comunicación, liderada por el señor Gabriel Arroba. Que haya colegas que sigan defendiendo su trabajo es cuestión de cada cual. Yo no voy a defender el trabajo del señor Arroba, porque al menos en el caso nuestro, a nosotros se nos estigmatizó.
se nos estigmatizó, se nos pretendió desprestigiar con el uso deleznable de recursos públicos para campañas digitales en Twitter y en Facebook. No hubo tal apertura ofrecida al inicio de la gestión. No la hubo. Cero cortesía para quienes hacemos este espacio. Así que, si el señor presidente de la República le ha pedido la renuncia y ha decidido un cambio, allá ellos. Allá ellos. Yo sí quiero decir públicamente que durante la gestión del señor Gabriel Arroba, las cosas no cambiaron. No cambiaron. Y no se entendió la naturaleza de hacer un periodismo crítico, como lo hacemos en este espacio. Crítico, no de oposición. Periodismo crítico, responsable, argumentado. A mí me pueden decir lo que sea. Incluso ustedes, que tienen la gentileza, la bondad de sintonizarme todos los días, pueden decirme que estoy equivocado. Y puedo estar equivocado. Pero a ustedes les consta que trato de argumentar las cosas que digo y siempre lo hago con respeto. En casi 10 años, este espacio jamás, en casi una década, ha tenido un pedido de rectificación o ha tenido la amenaza de algún tipo de procesamiento judicial por las cosas que decimos. Nunca. Justamente por la forma como nos manejamos en este espacio. Así que veamos si el famoso cambio que se está anunciando en estas horas se concreta, pero sí quería decir esto. No hubo tal cambio que se había ofrecido. No lo hubo. Porque se mantuvo esta estigmatización sobre determinados espacios, sobre ecuadorinmediato.com, sobre la colega Radio Pichincha Universal. Hubo actitudes de estigmatización, porque no se entiende la naturaleza del periodismo crítico. Y por eso yo he insistido en varias ocasiones que el famoso discurso de los aires de libertad y que ahora todos podemos decir lo que queramos sin ningún problema es una falacia. Una falacia. Porque hay autoridades del gobierno que no lo han sabido entender y no lo han sabido respetar. Y prueba de ello, el manejo de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República. Así de simple. 6 de la mañana con 51 minutos en la primera hora.